Jóvenes, buenas tardes. Por acá la profesora Sandra Martínez, encargada de dirigir la unidad curricular Informática 3. Bienvenidos al aula. He colocado algunas informaciones en nuestro muro, sin embargo, es importante que sepan que vamos a tener 3 clases, 2 que les voy a dejar grabadas. Una de estas es la del día de hoy. Y mañana se hará nuevamente una clase grabada, pero para el día viernes debemos estar conectados e interactuar ustedes y yo. En la medida de lo posible tienen que estar todos. Luego de finalizar esta clase del día de hoy, les voy a publicar la tarea, o mejor dicho, las 2 tareas que debemos consolidarlas para el día viernes. Y no podemos esperar más porque recuerden que una semana, cada corte es una semana y este corte finaliza el día viernes. Y bueno, son cursos intensivos y sabemos que es así. Sin embargo, este corte que inició el lunes es el más sencillo. Vamos a tratar de irnos adaptando. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es introducción al sitio web. Estos son términos que tal vez puedan parecer sencillos, pero para algunos de nosotros que todavía no tenemos los conocimientos básicos, entonces se hace un poquito complejo, pero nos vamos a ir dando cuenta de que es bastante sencillo de dominar. Esto es generalmente teórico, son cosas importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño web. Como futuros diseñadores gráficos, es importantísimo conocer la fase de diseñar un sitio web. Pues porque tal vez decimos no somos desarrolladores ni somos informáticos, pero hay muchas maneras de enfocarse en un sitio web y uno de ellos es el diseño. Y también participar de una u otra manera en todas esas líneas, digamos, de código que tienen que ver para que un sitio web exista. Yo les voy a compartir ahorita un material, lo vamos a ir leyendo, se los voy a ir explicando poco a poco, haciendo como un análisis de cada punto, para que entonces puedan ustedes observar y también apreciar mejor de lo que les estoy hablando. En esta oportunidad, cuando hablamos de introducción al diseño web, es importante conocer tanto la definición como los principios o características que rigen la elaboración de un diseño web. Y también una de las cosas más importantes es la planificación, porque recuerden que todo en la vida lleva una planificación. Y hacer un sitio web, tal vez nosotros decimos que es sumamente sencillo, pero si no tenemos una planificación adecuada, puede resultar siendo un caos. ¿Okay? Así que vamos a iniciar entonces. Voy a empezar a compartir este material. Y en la medida de lo posible, en la clase del día viernes, que es de asesoría, es interactiva. Entonces, vamos a aclarar las dudas que queden por allí de ustedes. ¿Okay? Voy a compartir entonces el material. Por acá lo tengo. Okay, vamos a ver acá. Ok, fíjense por acá, tenemos una definición de lo que es un diseño web. Un diseño web dice que es una actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de páginas y sitios web. ¿Ok? Es lo que les acabo de decir. Primero, planificamos, porque debemos realizar una planificación para luego ir al diseño. Si nosotros reflexionamos como futuros diseñadores gráficos, nos damos cuenta de que una de las labores más importantes como futuros diseñadores, dicho sea, es la parte del diseño o la diagramación de lo que va a ser la interfaz o la pantalla principal de la página y todas las pantallas que requieren un sitio web. Pero también debemos saber que detrás de esto hay otra cantidad de labores que debemos desempeñar para poder llevar a cabo el diseño, como por ejemplo la planificación. Y luego encargarnos de que se implemente
y crear el sitio web. Implementar es llevarla a cabo y así poder crear un sitio web. Porque tener un diseño web no significa que ya se convierte en un sitio web, porque todo es un proceso, es un compendio de pasos, ¿ok? Requiere navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información. ¿Cómo explicamos esto? Hay un documento que les dejé para que consulten en nuestro muro que habla de los principios básicos del diseño web. Varios de los términos que estamos leyendo aquí, navegabilidad, interactividad, usabilidad, están en los principios básicos de un diseño web. La navegabilidad trata de que el diseño web que estamos realizando sea amable a la hora de navegar. Amable quiere decir que sea mucho más fácil, más llevadero para el usuario. Debemos recordar que no todas las personas que tienen acceso a un sitio web son personas experimentadas y también dependiendo del tipo de público al cual dirija yo mi diseño web, me voy a encontrar con que hay diversidad de maneras de entender cómo manejarse dentro de la página. Entonces, la navegabilidad significa aplicar el principio de que sea fácil de navegar en ella, ¿ok? Interactividad, que sea un diseño web creado para que el usuario pueda interactuar de alguna manera, se sienta incluido dentro del diseño. La usabilidad tiene que ver con esa parte también intuitiva de la página, que me lleve un paso al otro fácilmente dentro del diseño web, ¿ok? Que no tenga tantas cosas ocultas, que sea también de una u otra manera con una secuencia fácil de realizar, fácil de llevar a cabo y que tenga arquitectura en la información, que sea todo bien argumentado, bien organizado. ¿Okay? Adelante vamos a ver cómo organizar esa información. Interacción de medios como el audio, texto, imagen y video. Bueno, ya lo hablamos en la parte de interactividad, interacción de medios que puedo incluir en mis diseños, tal vez enlaces, link para que la persona pueda ir a videos, pueda escuchar tal vez un podcast. O sea, les estoy dando ejemplos para que más o menos ustedes se relacionen con lo que estamos queriendo decir acá. Vamos a ver qué otra información tenemos por aquí. Ok, las características de un diseño web, adaptarse al usuario, atención a los detalles, debe cuidar la estética y constar dentro de los estándares web recomendados por ciertas organizaciones que existen, que han definido estándares, modelador de la interacción entre el usuario y la aplicación y tener utilidad. Lo de tener utilidad es clave porque cuando vamos a hacer un sitio web, debemos enfocarnos a que sean sitios que de verdad sean útiles para las personas o que es para el conglomerado al cual nos estamos dirigiendo, que les sea útil. ¿Okay? Tal vez yo como diseñador pienso desde una perspectiva, pero debo tomar en cuenta al usuario final, si le va a ser útil de verdad al usuario final. ¿Ok? Vamos por acá. Etapas del diseño web. Importantísimo esto. Dice, necesita de una metodología, de técnicas y procedimientos ideados para tal fin. Centrar el diseño en sus usuarios, en posición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos como diseñadores. El proceso de diseño web centrado en el usuario se divide en varias fases o etapas. ¿Okay? Cada una de estas fases, tomarla en cuenta, dependiendo el tipo de público al cual vamos a dirigir el diseño web. ¿Okay? Aquí tenemos un diagrama importantísimo que es como que todas las fases para elaborar un diseño web. Lo primero, de lo cual les estuve hablando desde el principio, que es la planificación para un sitio web. ¿Ok? Identificación de los requerimientos del proyecto. Es decir, ¿qué requiero para realizar mi sitio web?
¿qué es lo que tengo que hacer? Si hago una lista de requerimientos, todo en el futuro será más fácil. Allí es cuando puedo pasar al diseño, que es modelado del usuario. El modelado del usuario trata en saber qué tipo de usuario es el que va a requerir la utilidad de mi diseño web. ¿A quién va dirigido? ¿Okay? Para yo poder tener una idea de cómo me voy a enfocar como diseñador gráfico. Si es, por ejemplo, si es para niños, ya yo sé que es un modelado distinto. O sea, si lo quiero dirigir a niños, si lo quiero dirigir a adultos, si lo quiero dirigir a un concepto educativo, si lo quiero dirigir a entretenimiento, ¿ok? Esos son ejemplos que les puedo dar para que vayan tomando en cuenta. Lo otro, inmediatamente vamos al diseño conceptual. Todo debe tener un diseño conceptual para ir estableciendo con claridad cuáles van a ser mis parámetros en cuanto a definir estilo, el estilo que quiero darle, el diseño visual y el diseño de contenido que debe tener dentro y que debe estar concatenado o ir de la mano con este estilo que yo defino y con este diseño visual, que es importantísimo porque para las personas que tenemos activos el sentido de la visión, es importante entonces poder identificar que el diseño web fue hecho específicamente para un tipo de usuario como nosotros. ¿Okay? La evaluación debe ser, por supuesto, también llevada a cabo, pero una vez que ya he realizado el prototipado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, allí en este diagrama del diseño se deriva el prototipado, que es el prototipado, sabemos la elaboración de un prototipo. Incluso es importantísimo hacer un boceto hasta manual. Siendo nosotros diseñadores gráficos, es importante hacer un boceto manual y crearlo como prototipo, ¿ok? Y luego evaluar a través de métodos de inspección o métodos de test, puede ser realizando encuestas y tratar de identificar si de verdad el prototipo que estamos creando es adecuado como sitio web para el fin o propósito que lo estamos realizando. Una vez que tenemos ya todo esto listo, vendría la implementación y el lanzamiento del sitio web y, por supuesto, el mantenimiento y seguimiento. Sabemos que como diseñadores gráficos, esta última fase nos compete desde la parte del diseño, pero se espera que al terminar este curso intensivo ustedes sean capaces también de realizar un mantenimiento y un seguimiento a nivel de edición de código, pues utilizaremos Visual Studio Code, que es un editor para páginas web que es con autocompletado, que resulta siendo un asistente muy fácil. ¿Okay? Y lo veremos ya en día futuro. Mientras tanto, vamos a ir conociendo más sobre esta teoría. Aquí nos habla de la etapa de la planificación, que dice que lo primero que debemos hacer es identificar los objetivos del sitio, recoger, analizar y ordenar toda la información posible, con el objetivo de tener una base sólida sobre la que poder tomar decisiones de diseño en las siguientes etapas del proceso. Recuerden lo que les digo, sin planificación todo se volvería un caos. Hay que tener claro cuáles son los pasos que voy a llevar a cabo. Antes de eso, los requerimientos, el modelado del usuario, a quién va dirigido, ¿okay? Y cómo puedo llevarlo a cabo. Aquí estamos en la fase del diseño. Recuerden que estamos especificando ahora o estamos ahondando en todo eso que vimos en el diagrama anterior, que es el diagrama de cada una de las fases de la creación del sitio web. En la fase del diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento obtenido en la etapa de planificación, y eso es lo importante que es, continuo con lo de la planificación, así como los problemas de usabilidad descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. Una vez que ya hice
mi prototipo y evalué este prototipo, entonces ya pude darme cuenta de cuáles son los problemas, si existen, que siempre van a existir, por pequeños que sean, de usabilidad, y para nosotros poder emprender en realidad una fase de diseño definitivo. ¿Okay? Entonces, incluye las siguientes fases: modelado del usuario, diseño conceptual, eso ya lo hablamos en la parte anterior, diseño visual y definición de estilo, y el diseño de contenidos. El modelado del usuario. El diseñador tendrá en mente para quién diseña, qué espera encontrar el usuario y en qué forma, lo que estamos hablando, para quién es dirigido. Es importantísimo esta parte, porque si yo tengo claro cuál es el usuario o cuál será el usuario final de mi sitio web, a quién va dirigido, en función de eso puedo planificar el contenido que voy a publicar en mi diseño web. Definición de tipo de usuario, que representan patrones de conducta, objetivos y necesidades. Repito y hago el ejemplo nuevamente. No es la misma conducta de un público infantil o de un público adulto, por ejemplo. Basados en información real extraída de audiencia objetiva del sitio web. Por supuesto, todo eso sometido a estudios previos, a análisis, incluso en la parte de la psicología. Cuando uno emprende un diseño web, es importante ahondar en todos estos temas para poder de verdad saber cómo voy a llegarle directamente al público final o al usuario final. Diseño conceptual. Definir el esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio. Realizar la arquitectura de la información. Lo que les estaba diciendo es saber cómo está organizada. Los sitios web son sistemas hipermedia. Otras tareas del diseñador son definir sistemas de clasificación para que los contenidos, mediante esquemas, sean exactos o ambiguos. Pero debo establecer y definir mi sistema de clasificación. Cuando hablamos de los esquemas exactos, decimos que son objetivos, que describen información conocida, que son para usuarios que saben lo que buscan y pueden ser alfabéticos, cronológicos, geográficos o numéricos. Y cuando hablamos de esquemas ambiguos, decimos que son perfectos para usuarios que no saben exactamente lo que buscan, son subjetivos, útiles para vagar en el sitio y se clasifican en temáticos, funcionales o por audiencia. Recuerden que no todo en la vida es exacto y que hay personas o usuarios finales que simplemente exploran para poder encontrar lo que necesitan o lo que quieren. Entonces, hay que entender si nuestro diseño lo vamos a hacer basado en un esquema exacto o lo vamos a hacer basado en esquemas ambiguos, como para bohemios, personas que son un poquito más abiertas, y recordando que hay diversidad de pensamientos y de formación. Allí pasamos a la etapa del diseño visual, en donde se especifica el aspecto visual del sitio web. Importantísimo la composición de los elementos, ¿ok? Aquí lo dice este concepto: composición de cada tipo de página, aspecto y comportamiento de los elementos de interacción y presentación de elementos multimedia. Cuando hablamos de elementos multimedia, podemos estar hablando hasta de un enlace o un link para un video o un video inmerso dentro del diseño web, o simplemente imágenes previamente trabajadas, porque un diseño web está a cargo de un diseñador gráfico, entonces se supone que debe ser hecho con profesionalismo y que aparte de eso todo debe estar bien ejecutado. Si trabajo imágenes, que son elementos multimedia también, entonces debo saber que deben ser imágenes bien logradas, imágenes con claridad, y sobre todo en la parte de las animaciones, si contiene animaciones, también debo hacer énfasis en este trabajo y debo transmitir en mi diseño web una excelente composición de los elementos y ejecución de estos elementos.
La composición sabemos que es la organización de todos estos elementos dentro de nuestro diseño web. Ok, también nos dice que considerar barrido visual de la página, distribuyendo los elementos de información y navegación según su importancia, en zonas de mayor o menor jerarquía visual. Ok. Debemos saber que lo que siempre está en la parte superior, en el diseño visual, se supone que es de mayor jerarquía y así vamos en el transcurso de nuestro diseño visual. Que cuando hablamos de las resoluciones, aquí tenemos algunos estándares que simplemente son los que se han considerado en la medida del paso del tiempo para la elaboración de sitios web. ¿Ok? Dice que hay 3 estándares de 640 por 480, 800 por 600 y 1024 por 768. Tenemos algunos tips que son recomendables tomarlos en cuenta, como los elementos gráficos para el diseño, los banners, los ficheros gráficos en forma de GIF, JPG, PNG, si son estáticos, o en formato CWF o GIF animados, si son animados, lo más frecuente. Por acá están las dimensiones de los banners, que son también información secundaria, pero fíjense, podemos visualizar lo importante que es a la hora de hacer un diseño. ¿Okay? Tenemos los botones. Estas cosas las podemos ir viendo más adelante cuando vayamos a realizar la diagramación. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta esto a manera de la introducción a un diseño web. ¿Okay? Aquí dice que el buen manejo de los colores es importantísimo. Recuerden que para nosotros poder establecer una paleta de colores, esto es importante tomar en cuenta. En un diseño web, primero debo hacer un modelado del usuario. Es decir, a quién va dirigido. Porque fíjense lo que dice aquí. Seleccionar combinaciones de colores teniendo siempre en cuenta las discapacidades del usuario. Por ejemplo, personas que ya exceden de los 40 años, en los cuales la presbicia se hace presente. La presbicia es una patología que se presenta en las personas que van avanzando de edad, en donde ya las letras o la fuente necesitan verla de una manera un poquito más detallada, digamos así. Es decir, que el tamaño debe ser superior al que es usado para una persona que está en pleno momento de tener sus condiciones óptimas a nivel visual. Mantener una coherencia y estilo común entre todas las páginas también es importante. Una coherencia porque si mi página o mi sitio web que estoy realizando me va a desplegar 4 páginas distintas a medida que yo vaya navegando en ella, y resulta que una va a ser de chocolates y otra va a ser de refrescos y otra va a ser de jugos, y así no van a tener relación, entonces se va perdiendo la coherencia entre dentro de ese estilo que yo seleccioné. Ojo con eso, porque hay que tener también consistencia en los patrones que elijo para elaborar el sitio web. Los diseños de contenido, importantísimo. El nuevo medio y sus características obligan a ser concisos, precisos, creativos y estructurados a la hora de redactar. Debo seguir una estructura piramidal, lo que estamos hablando hace algún momento cuando hablamos de la jerarquía, de mayor importancia a menor. Permitir una fácil exploración del contenido, que sea fácil de navegar, que sea por cada párrafo una idea, preciso y conciso, y el vocabulario y el lenguaje adecuado al tema, a la información que estoy presentando y por supuesto al tipo de usuario que ha sido seleccionado. ¿Ok? Una vez que, que ya tenemos
realizado nuestro diseño, aquí habla de mantenimiento y seguimiento. Un sitio web no es una entidad estática, es un objetivo vivo. Cuando decimos que es un objeto, cuando decimos que es un objeto vivo es porque está en constante cambio y evolución. Debe adaptarse también a la vanguardia, a las distintas evoluciones a nivel tecnológico. Si yo realizo un diseño web hoy, tal vez dentro de un año, ya tenga que variar el diseño porque tengo que adaptarlo a otros estándares tecnológicos a medida que vamos evolucionando. Por eso dice que requiere de continuos rediseños y mejoras. Estos rediseños deben ser muy sutiles también, ¿ok? Tampoco hacer cambios tan bruscos. Cuando ya tengo un diseño establecido e implementado, y los mensajes y opiniones de los usuarios, su comportamiento y uso del sitio ayudan a detectar problemas no detectados en el desarrollo del sitio. También al principio les hice mención que de una probable encuesta que se pueda realizar o de un sitio web en donde las personas puedan dejar su comentario, qué les pareció el sitio web, todo eso. Es importante siempre incluir al usuario final dentro de este diseño para que así nos sirva de información para, en todo caso, hacer un rediseño o tomar en cuenta o hacer los cambios pertinentes. ¿Ok? Ok, entonces yo creo que con esta información debe ustedes aprovechar y quedarles un poquito claro de lo que hemos estado hablando. Y en una próxima entrega, es decir, ya para el día de mañana, haremos una nueva clase en donde vamos a ahondar más sobre el tema, vamos a ver ejemplos. Y para el día viernes, ustedes pueden interactuar conmigo. Allí recibirán asesoría y en base a estas clases, la de hoy y la de mañana, vamos a hacer un feedback que será evaluado para poderles colocar la nota del corte que finaliza el día viernes. Estén atentos porque les voy a publicar el plan de evaluación en el sitio y además de eso, al finalizar esta clase voy a asignar la primera tarea. O, mejor dicho, las dos tareas para que vayan tomando en cuenta qué es lo que tienen que hacer, pero recordando que la evaluación será consolidada el día viernes a través de la clase interactiva que vamos a hacer, así que deben estar conectados. Esto ha sido toda la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que les sirva y que puedan explorarla con detenimiento, puedan entender y tomar sus notas, como se les indicó en las instrucciones a través del muro, tomar notas para que el día viernes, cuando yo pueda hacerles las preguntas, ustedes respondan adecuadamente. ¿Ok? Feliz tarde, jóvenes, y les deseo éxitos.